Después de que mi esposo murió, me paré en la nieve en el porche de mis padres con mis 2 niñas pequeñas, rogando a alguien que abriera esa puerta y nos dejara entrar del frío. Mi madre me miró de reojo directamente a mis hijas, como si fueran algo que ella necesitaba esquivar, y dijo: «No hay sitio para ellas aquí. Puedes quedarte sola». Esperé a que se riera, a que dijera que me estaba poniendo a prueba, a que dijera cualquier cosa que hiciera que esas palabras tuvieran sentido. Nunca lo hizo. Cerró la puerta y oí el cerrojo girar como un punto final en la frase que había estado escribiendo sobre mí durante toda mi vida. Cargué a mis niñas y caminé hacia la oscuridad helada con nada más que una bolsa de pañales y una promesa que hice a la parte de atrás de esa puerta: nunca volvería a pedirle nada a esa mujer. Pero al final de la historia, ella sería quien estaría de pie en un porche en el frío, suplicando que la dejaran volver a entrar en el nuestro. Mi nombre es Bella. 3 meses antes de esa noche todavía tenía un esposo, un hogar y una versión de mi vida que tenía sentido cuando la decía en voz alta. Adrien y yo habíamos estado casados por 6 años. Nos conocimos en el estacionamiento de un colegio comunitario cuando su coche no arrancaba, y el mío tenía cables de arranque en el maletero porque mi padre, de todas las personas, me había enseñado eso al menos. Él solía decir que salvé su vida antes incluso de saber su nombre. Y más tarde, cuando tuvimos a Eliana y luego a Clare, dijo que lo había hecho 2 veces más. Nos casamos en el patio trasero de su hermana con sillas plegables y un sistema de sonido prestado, porque eso era lo que podíamos permitirnos. Y recuerdo estar allí, pensando que todos los que decían que necesitabas más que eso para ser feliz, simplemente no habían conocido a la persona adecuada todavía. No éramos ricos. Alquilábamos una pequeña casa de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, conducíamos coches con más kilómetros de los que cualquiera de los dos quería admitir en voz alta, y yo podía decirte el precio de la leche en 3 tiendas diferentes sin revisar un recibo. Pero éramos felices de esa manera específica y sin glamour, en la que la gente es feliz cuando ha construido algo de casi nada y sabe exactamente lo que les cuesta construirlo. Adrien conducía para una empresa regional de carga. Horas largas, arranques antes del amanecer, una ruta que le llevaba 2 horas de ida y 2 horas de vuelta por una carretera que se helaba cada invierno como un reloj. Solía llamarme desde la carretera solo para escuchar a Clare balbucear de fondo, incluso cuando no había nada que decir. Un martes de noviembre, la primera helada fuerte de la temporada convirtió ese tramo de carretera en cristal, y otro conductor perdió el control y cruzó la mediana. Adrien no volvió a casa esa noche. En cambio, recibí una llamada telefónica de un extraño con una voz tranquila y ensayada, y me quedé en mi cocina con Clare en mi cadera y Eliana tirando de mi manga, preguntando por qué mamá estaba llorando. Y una parte de mí entendió, incluso antes de que él terminara la frase, que la vida que había construido ya se había ido. Yo simplemente no me había dado cuenta todavía. No me detendré mucho en las semanas que siguieron porque si has enterrado a alguien que amas, ya conoces ese paisaje por dentro. Y si no lo has hecho, ninguna palabra que elija te llevará allí. Solo diré esto: el dolor no llama a la puerta. No espera a que estés listo. Hubo mañanas en que olvidé que Clare necesitaba desayunar hasta que ella misma me lo dijo. Hubo noches en que me sentaba en el suelo fuera de la habitación de mis hijas, solo para escucharlas respirar, aterrorizada de que el universo me quitara algo más en el segundo en que dejara de prestar atención. Lo que no había previsto fue lo rápido que se iría el dinero. El trabajo de Adrien apenas tenía seguro de vida. Y lo poco que habíamos ahorrado desapareció en un funeral, luego en el alquiler, luego en una pila de facturas que no detienen su llegada solo porque tu esposo lo hizo. Vendí la alianza a juego de mi anillo de bodas, el que Adrien nunca llegó a usar porque sus manos se hinchaban en el trabajo y siempre tenía la intención de cambiarle la talla. Lo vendí a una casa de empeño a 2 pueblos de distancia, para que nadie que nos conociera lo viera. Y me dije a mí misma que era solo metal, que no significaba lo que parecía significar, saliendo de esa tienda con $300 y un dedo vacío. 6 semanas después de que lo enterramos, mi casero se sentó frente a mí en mi propia mesa de cocina, no con malicia, solo con decisión, y me dijo que no podía seguir extendiendo el contrato de alquiler. Los negocios funcionan como negocios. Entender eso no hizo que las palabras fueran más suaves. Llamé a mi madre primero.
Se llamaba Corintia y había desaprobado a Adrien desde el día en que los presenté, aunque nunca dijo exactamente lo que creía que yo merecía en su lugar, más allá de un código postal vago y mejor, y un apellido que sonara diferente en su boca. Cuando le dije que Adrien ya no estaba, dijo todas las cosas correctas, esas que la gente dice porque el guión lo exige. Pero cuando le dije que quizás necesitaría un lugar donde quedarme, solo por un tiempo, solo hasta que volviera a encontrarme firme, hubo una pausa en la línea lo suficientemente larga como para que pudiera escuchar cómo cambiaba su respiración. Dijo que hablaría con mi padre y me devolvería la llamada. Nunca llamó de vuelta. La llamé de nuevo 3 días después, y fue entonces cuando finalmente me dijo que fuera el sábado para que pudiéramos arreglar las cosas. Todavía no entendía que arreglar las cosas significaba estar de pie en su porche bajo la nieve con mis hijas, mientras ella calculaba en tiempo real si valíamos la pena el esfuerzo de abrir una puerta. Ese sábado, la temperatura había bajado lo suficiente como para traspasar los guantes, el tipo de frío que se mete en los nudillos y se queda allí durante horas después de haber entrado en un lugar cálido. Había empacado lo que cabía en 2 maletas y una bolsa de pañales, porque el camión de almacenamiento para el resto de nuestra vida no llegaba hasta el lunes. Y hasta entonces no teníamos dónde poner nada de eso. Elegiana tenía 7 años, lo suficientemente mayor como para sentir que algo andaba muy mal, incluso sin tener las palabras para expresarlo. Clare tenía 3 años, envuelta en un abrigo 2 tallas más grande, porque era el más cálido que nos quedaba. Mi padre Olden abrió la puerta primero, y por un segundo completo, me permití creer que todo estaría bien. Miró a las niñas con algo tierno abriéndose en su rostro, esa mirada que se supone que tienen los abuelos y de la que tan raramente se les acusa de fingir. Luego mi madre apareció detrás de él, con los brazos ya cruzados, luciendo la expresión que ponía cada vez que había tomado una decisión, y solo esperaba el momento adecuado para anunciarla como un veredicto. «Mamá, hace un frío que pela», dije, y mi voz salió más pequeña de lo que quería. «¿Podemos entrar?» «Solo unos días, hasta que organice la unidad de almacenamiento y encuentre algo». Ella miró a Elegiana. Miró a Clare, gritando contra mi cadera con los labios que empezaban a ponerse pálidos. Y luego dijo la frase que escucharé el resto de mi vida cada vez que cierre los ojos en una habitación tranquila: «No hay sitio para ellas aquí. Puedes quedarte sola». Como si mis hijas fueran muebles que ella pudiera dejar en la acera. Como si las 2 personas que más amaba en esta tierra fueran una carga que ella tenía derecho a simplemente rechazar. Le pregunté si lo decía en serio. De hecho, pregunté en voz alta porque una parte terca y esperanzada de mí todavía no podía creer que una madre pudiera decir eso sobre sus propios nietos y querer decir cada sílaba. Ella me dijo que lo decía completamente, que ella y mi padre eran demasiado mayores para el caos en la casa. Que los niños necesitaban una estructura que ella no estaba preparada para proporcionar a su edad. Que si yo quería poner la maternidad en primer lugar, necesitaba aprender exactamente lo que costaba esa elección. Luego cerró la puerta. Oí el cerrojo girar. Me quedé allí durante un tiempo que pareció mucho más largo de lo que realmente fue. Clare había empezado a llorar, no por entender, sino por el frío y la tensión repentina que sentía irradiar de mi cuerpo a través de mi abrigo. Elegiana no lloró. Solo me miró con su pequeña cara muy seria, y preguntó en voz baja: «¿Dónde vamos a dormir, mami?» No tenía una respuesta para ella, pero recogí ambas maletas, tomé su mano, y volví a bajar por aquel camino de entrada helado con algo duro y limpio instalándose en mi pecho, que se sentía extrañamente casi como calor. Me prometí a mí misma justo allí, con mi aliento empañando el aire frente a mí, que nunca más dejaría que mis hijas se sintieran tan poco deseadas. Ni por mí ni por nadie. No mientras me quedara aliento para impedirlo. Pasamos esa primera noche en mi coche, en el estacionamiento de un supermercado, encendiendo el motor para calentarnos hasta que me puse nerviosa por el indicador de gasolina, luego apagándolo hasta que todos temblamos de nuevo y luego volviéndolo a encender. Recorrí cada número en mi teléfono. Una mujer con la que solía trabajar, Hazel, alguien con quien no había hablado en casi 2 años, contestó al cuarto tono. Cuando le conté lo que había sucedido, no dudó ni un segundo. Me dijo que fuera directamente, que tenía un sofá, cama y espacio en el suelo, y que eso tendría que ser suficiente por ahora. Fue más que suficiente. Fue la primera amabilidad que alguien, aparte de mis propias hijas, me había mostrado en semanas.
Y lloré más fuerte en su entrada de lo que había llorado en el funeral de Adrien, porque el duelo lo esperas, pero la gracia te toma completamente desprevenido. Hazel nos dejó quedarnos 6 semanas. En ese tiempo solicité el pequeño beneficio para supervivientes que proporcionaba el trabajo de Adrien, presenté solicitudes en todos los lugares donde contrataban, y finalmente conseguí un trabajo en una panadería local, primero detrás de la caja. Luego, una vez que el dueño se dio cuenta de que realmente podía hornear en la propia cocina, su nombre era Gideon, un hombre corpulento de 60 y tantos años que había dirigido esa tienda durante 30 años, y había enterrado a su propia esposa una década antes. Él nunca preguntó sobre mi situación más allá de lo que necesitaba para organizar un horario. Me pagaba justamente y me permitía traer a Clare los días en que la guardería fallaba, sentándola en un taburete con un cuenco de harina para ayudar, lo que principalmente significaba un desastre del que nunca se quejó. Encontré un pequeño apartamento 2 meses después. Manchas de agua en el techo, un radiador que hacía ruido toda la noche como si tuviera opiniones, pero era nuestro. Lo amueblé lentamente, pieza por pieza, en su mayoría de segunda mano. Aprendí a convertir un pollo asado en 4 comidas diferentes. Aprendí qué compañía de servicios públicos trabajaría contigo en un plan de pagos y cuál te cortaría el suministro sin siquiera una llamada de advertencia. Hubo una semana de enero en que el coche no arrancaba, y llevé a Eliana a la escuela en la oscuridad con Clare a mi espalda y un extraño en la parada del autobús. Una mujer de la que nunca supe el nombre me entregó $20 sin decir una palabra y siguió caminando antes de que pudiera rechazarlos. Principalmente aprendí que sobrevivir como madre soltera no es un momento dramático de resiliencia a los dientes apretados que la gente le gusta imaginar. Son 1000 pequeñas y agotadoras decisiones tomadas una y otra vez con apenas sueño, sin que nadie pregunte si realmente lo estás logrando. Simplemente sigues adelante porque 2 pequeñas personas dependen de ti. Mi padre llamó 2 veces durante esos primeros meses. Ambas veces preguntó cómo estaban las niñas, y ambas veces pude oírle bajar la voz como si estuviera mirando por encima del hombro buscando una audiencia de uno. En la segunda llamada admitió que intentó hablar con mi madre, que creía que ella había sido demasiado dura, que había querido enviar ayuda, pero ella le dijo que si lo hacía a sus espaldas, nunca lo perdonaría. Le dije que agradecía la llamada, pero que no estaba interesada en ser el caso de caridad secreto de nadie. Si quería ser parte de la vida de sus nietas, tenía que ser honesto, y tenía que incluir el hecho de realmente enfrentarse a su esposa, no solo disculparse en voz baja por teléfono cuando ella no estaba en la habitación. Él se quedó en silencio después de eso. Las llamadas cesaron por un largo tiempo. La información viaja a través de las familias de la misma manera que viaja por todas partes. Llevada por personas que tienen buenas intenciones y por personas que no. Mi tía Ruth, la hermana de mi madre, me llamó aproximadamente 4 meses después de esa noche. Y tontamente asumí que nos estaba visitando. En cambio, pasó la mayor parte de la llamada retransmitiendo lo que mi madre había estado diciendo a la gente en la iglesia, en el salón de belleza, en cualquier lugar con oídos, que yo había elegido luchar por orgullo, que podría haber cedido. Que la estaba haciendo quedar mal al ventilar asuntos familiares, lo cual yo no había hecho, ni una sola vez, ni a una sola alma fuera de Hazel y Gideon. Mi madre estaba construyendo silenciosamente una versión de esa noche, donde ella era la razonable, y yo era la hija difícil que había rechazado una ayuda que ella nunca había ofrecido realmente. Lo que Ruth no me dijo ese día, pero me dijo mucho más tarde, fue que había discutido con mi madre al respecto en privado y había sido apartada durante meses como castigo, lo cual fue la primera señal que tuve de que la frialdad de mi madre no estaba reservada solo para mí. Esa fue la primera vez que entendí completamente algo que me llevó años aceptar sin amargura. Algunas personas nunca admitirán su culpa, no porque no sepan exactamente lo que hicieron, sino porque admitirlo les costaría la historia en torno a la cual han construido toda su identidad. Mi madre necesitaba creer que era una mujer que habría ayudado si yo se lo hubiera permitido. La alternativa de que mirara a sus propios nietos tiritando en su porche y decidiera que no valían la pena la molestia, era más de lo que su autoimagen podía soportar. Así que ella lo reescribió, y por un tiempo la gente creyó su versión porque era más fácil de creer que la mía. Dejé de intentar corregir el relato. En cambio, puse todo lo que me quedaba en las niñas. Eliana empezó a tener dificultades ese primer año,
no académicamente sino de forma silenciosa, socialmente, llorando por cosas pequeñas que antes nunca le molestaban. Su maestra recomendó un consejero especializado en niños que habían perdido a un padre. Y encontré una clínica de escala móvil que podía verla 2 veces al mes, pagando lo que podía, y debiendo el resto según un plan acordado con la recepcionista, quien nunca me hizo sentir pequeña por eso. Clare, siendo más joven, se adaptó de manera diferente. Ella empezó a llamar a la panadería de Gideon nuestra otra casa, lo que me hizo reír y sentir un dolor en el mismo aliento. Los niños encuentran estabilidad donde se les ofrece, incluso en una cocina llena de harina que técnicamente pertenece a otra persona. Por esa misma época, descubrí que mi madre había enviado una caja de regalos sin marcar a la escuela de Eliana para su 8º cumpleaños, dirigida genéricamente, sin nombre de remitente, después de que la oficina me llamara preguntando de quién era. Cuando descubrí que era ella, entendí exactamente lo que estaba haciendo. Quería crédito por presentarse sin el riesgo de presentarse realmente, un punto de apoyo al que pudiera señalar más tarde si alguna vez le resultaba útil. Hice que la escuela lo devolviera. No fue crueldad de mi parte. Era un límite y necesitaba que ella entendiera que yo podía verla trazándolo. Para el 2º año, las cosas habían comenzado a cambiar bajo mis pies en una buena dirección por una vez. Gideon me ofreció un aumento de sueldo y finalmente, cuando empezó a pensar seriamente en la jubilación, una pequeña participación en la propiedad de la panadería misma. Diciendo que prefería vendérsela a alguien que realmente se preocupara por el lugar que a un extraño con una hoja de cálculo y un plan de negocios. Lo hicimos correctamente a través de un abogado, pagándolo gradualmente de cada cheque de pago. Yo no había ido buscando esa oportunidad. Simplemente me había presentado todos los días, siendo confiable de una manera que terminó siendo más valiosa que cualquier currículum vitae. Casi al mismo tiempo, casi por accidente, comencé un pequeño proyecto secundario que creció más rápido de lo que esperaba. Hazel me había sugerido que publicara fotos de pasteles de cumpleaños personalizados que había empezado a hacer para las niñas. Nada elaborado, solo decorado con cuidado. Algunas madres locales los vieron y me preguntaron si aceptaba pedidos. En un año, tenía un flujo constante de clientes de pasteles, además de mis horas en la panadería. Lo suficiente como para que por primera vez desde que murió Adrien, pudiera exhalar completamente sin hacer cálculos mentales al respirar. Nada de esto sucedió rápidamente y nada de ello sucedió sin ayuda. Ayuda real, la clase de ayuda que mi madre se negó a dar cuando más importaba. Hazel nunca me hizo sentir como una carga bajo su techo. Gideon nunca me trató como caridad. Una vecina llamada Priscila, una mujer mayor de 2 puertas más abajo en mi edificio, empezó a cuidar a las niñas gratis las mañanas que tenía entregas tempranas, diciéndome que había criado a 4 hijos sola décadas antes y recordaba exactamente cómo se sentían esos años por dentro. Quiero ser honesta sobre esa parte porque historias como la mía a veces se cuentan como si una sola persona lo hiciera todo por pura fuerza de voluntad, y eso no es verdad, y no es justo para la gente que aparece discretamente y nunca pide crédito. No sobreviví porque fuera más fuerte que mi madre. Sobreviví porque otras personas eligieron ser más amables que ella, una y otra vez, cuando no tenían absolutamente ninguna obligación de serlo. Para cuando Eliana cumplió 10 años y Clare cumplió 6, teníamos nuestro propio hogar de nuevo. Pequeño pero nuestro, con un patio donde las niñas podían correr, y una cocina donde podía hornear sin mirar un reloj que pertenecía a otra persona. No había hablado con mi madre en casi 2 años para entonces. Mi padre llamaba ocasionalmente conversaciones cuidadosas que rodeaban los sentimientos reales sin nunca llegar a ellos, hasta que una tarde llamó con un tono diferente en su voz. Y me preparé antes de que él terminara su primera frase. Me dijo que mi madre quería ver a las niñas. Le pregunté por qué ahora. Se quedó en silencio por un momento. Luego admitió que la gente en su iglesia había empezado a preguntar por sus nietas, que ella se había cansado de las respuestas vagas y evasivas que había estado dando durante 2 años, y que en sus propias palabras cuidadosas. Estaba empezando a entender lo que se estaba perdiendo. Había algo más debajo de su voz también, algo que no estaba diciendo directamente. Y tomó otros pocos minutos de suaves insistencias antes de que admitiera que su propia salud había sufrido un revés esa primavera, un pequeño susto cardíaco que los había puesto a ambos en una sala de espera de hospital durante 6 horas aterradoras.
Y que ver a mi madre sentada sola en esa habitación, sin una hija a quien llamar, aparentemente le había hecho algo que él no podía expresar con palabras. No le respondí con crueldad. Solo le dije que si ella realmente quería una relación con mis hijas, no iba a empezar con una llamada telefónica diseñada para hacer las cosas convenientes para su reputación o su miedo. Comenzaría con ella diciendo en voz alta exactamente lo que había hecho esa noche y queriendo decir cada palabra de ello. Ella llamó 3 semanas después. Casi dejó que fuera al buzón de voz. Cuando finalmente contesté, hubo un largo silencio antes de que ella hablara. Y cuando lo hizo, su voz sonó más pequeña de lo que nunca la había oído. Dijo que había estado pensando en esa noche más de lo que quería admitir a nadie, incluida ella misma. Dijo que se había dicho a sí misma durante 2 años que había hecho lo correcto, que la estructura importaba, que yo necesitaba aprender responsabilidad, todas las mismas justificaciones cansadas de antes. Pero dijo que recientemente, al ver a una amiga de la iglesia perder a su propio esposo, y al ver a la familia de esa amiga presentarse para apoyarla instantáneamente sin un segundo de vacilación, algo se había abierto en su pecho que ya no podía explicar con orgullo. Y luego, en voz baja, casi como si le costara algo físico decirlo, admitió que en la sala de espera del hospital con mi padre, pensó en el rostro de Eliana en aquel porche, y no había podido dejar de pensarlo desde entonces. La dejé hablar. No la interrumpí, y tampoco la consolé. Cuando terminó, le dije la verdad tan claramente como pude. Le dije que había construido una vida entera para mis hijas de la nada, porque ella decidió que no valíamos la pena, y que esa vida ya no necesitaba su permiso ni su aprobación para ser buena, porque ya lo era. Le dije que si quería conocer a sus nietas, sucedería en mis términos, lentamente, con una confianza que aún no se había ganado, y que la primera visita tendría lugar en mi casa, nunca en la suya, porque mis hijas nunca más se quedarían fuera de una puerta que pudiera no abrirse para ellas. Ella accedió en silencio y lloró por teléfono de una manera que nunca antes la había oído llorar de verdad, ni siquiera en el funeral de mi abuela. Una disculpa no borra lo sucedido, pero fue lo primero honesto que me había dicho en años, y elegí dejar que eso significara algo, incluso si no podía significar todo. La primera visita tuvo lugar 2 meses después en mi mesa de cocina, con los pasteles de Gideon enfriándose en el mostrador, y Priscila pasando a mitad de camino con la delgada excusa de pedir azúcar prestada, aunque ambas sabíamos que en realidad, solo se aseguraba de que yo estuviera bien. Mi madre se sentó frente a Eliana y Clare, torpe y excesivamente formal, haciendo preguntas que parecían ensayadas en el coche durante el trayecto. Clare, quien apenas recordaba esa noche en absoluto, se animó en la primera hora, de la misma manera que los niños pequeños tan a menudo perdonan más rápido de lo que el resto de nosotros creemos que deberían. Eliana fue más reservada. En un momento le preguntó a mi madre, sin crueldad en su voz, solo con pura curiosidad, por qué no nos había dejado entrar esa noche. Mi madre no tenía una respuesta clara lista. Solo dijo que se había equivocado, que todavía estaba aprendiendo a decirlo sin envolverlo en excusas, y que esperaba que algún día Eliana le permitiera demostrarlo con acciones en lugar de más palabras. Mi padre, por si sirve de algo, también se disculpó a su manera más tranquila, principalmente simplemente apareciendo más. Viajes de sábado al parque, llamadas telefónicas solo para hablar, no para verificar el control de daños. Le he permitido volver a entrar más que a mi madre. No porque su silencio de entonces fuera excusable, sino porque se ha presentado consistentemente desde entonces. Y la consistencia es la única moneda que acepto de cualquiera de ellos ahora. 2 años después de esa primera visita, la salud de mi padre dio otro giro, y esta vez fue más grave, una cirugía con un riesgo real asociado. Mi madre me llamó, no para pedir dinero, lo cual medio esperaba, sino para preguntar si yo sería quien tomaría las decisiones médicas si llegaba el caso, porque dijo claramente que confiaba más en mi juicio que en el suyo propio en una crisis. Me quedé con esa petición durante mucho tiempo antes de decir que sí. No se me pasó por alto la ironía de que la mujer que una vez me dijo que no había sitio para mis hijas en su casa, ahora me pidiera que tuviera la vida de su esposo en mis manos, porque creía que yo era la responsable. Mi padre superó la cirugía bien. Pero algo en esa llamada telefónica reorganizó la última pizca de resentimiento que había estado cargando. No porque borrara el porche. Nada borra el porche.
sino porque demostró finalmente, de una manera en que las palabras nunca podrían hacerlo, exactamente quién se había convertido en la persona confiable en esta familia. En cuanto a la panadería, es completamente mía estos días. Gideon se jubiló la primavera pasada en una pequeña casa cerca de su hija a 2 estados de distancia, y colgué un nuevo letrero sobre la puerta principal con mi propio nombre, justo al lado del mostrador de pasteles donde Clare todavía se posa en un taburete algunas tardes. Exactamente como lo hacía cuando tenía 3 años y yo no tenía idea de cómo pagaríamos el alquiler ese mes. Eleyana tiene 13 años ahora, ya es más alta que yo, sigue siendo más tranquila que su hermana, pero es constante de una manera que me enorgullece cada día que la veo caminar por el mundo. No hace mucho mi madre volvió a estar en mi porche, pidiendo otra oportunidad. Esta vez sin ninguna emergencia hospitalaria detrás, solo ella en el frío, esperando a ver si yo abriría la puerta. No la hice esperar mucho. La invité a entrar, pero solo después de que ella entendiera que la confianza no se devuelve en una sola tarde, que se reconstruye lentamente una aparición a la vez, exactamente de la misma manera que reconstruí todo lo demás que ella una vez me dijo que no podía. Construí esta vida sin su ayuda, en el frío con las manos de mis hijas en las mías. Y quiero que cada madre que esté viendo esto me escuche claramente, no necesitas el permiso de nadie para ser digna de un techo. No necesitas ganarte el derecho a que te dejen entrar del frío. Si las personas que se supone que deben apoyarte no aparecen, encuentras a las que sí lo harán, y construyes algo tan sólido que las personas que una vez te cerraron la puerta terminan un día paradas afuera de sí mismas preguntándose cómo podrán volver a entrar. Si hubieras estado en mi lugar esa noche, afuera en el frío sin ningún sitio a dónde ir, ¿qué habrías hecho? ¿Y habrías podido perdonar la puerta que se cerró sobre ti?